¿Es necesario estar casado? No, No es necesario. no es necesario. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? En este caso, ser mayor de 18 años, no tener antecedentes. Tengo yo que inscribirlo en el colegio al que va a llegar cuando se cambie conmigo. Tengo yo que inscribirlo en la ¿El centro red de de salud? salud. ¿Y qué va a suceder si nosotros generamos vínculos, si yo ya lo quiero, él me quiere a mí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Le va a hacer daño al niño? Mira, está justamente el miedo a que esto le haga daño al niño y también que le haga daño a la familia acogedora. Entonces, Aquí comienza el podcast de las familias de acogida del Choapa. Juégatela por un niño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, del video podcast Juégatela por un niño. Esta semana con mi compañera de dupla de captación y difusión, doña María Raquel Ampuero, para seguir conversando sobre las familias de acogida y en esta oportunidad con un tema muy importante que además de saludar me gustaría que lo presentaras. claro, en esta ocasión, muchísimas gracias por la bienvenida. En este caso, vamos a estar hablando respecto de los mitos sobre el acogimiento. Tanto aquellos que puedan estar más bien fundados respecto de los miedos que son comprensibles de las familias cuando están pensando en el acogimiento, como también aquellos que muchas veces vienen de los prejuicios que quizás se tienen más socialmente o de lo que nos ha mostrado muchas veces respecto de las vulneraciones de derechos en los niños, los medios de comunicación, entre otras que son culturalmente ya arrastradas por mucho tiempo. Bueno, los mitos a mí en el colegio al menos me enseñaron que venían de una verdad y que de ahí se empezaban a transformar Claro. en mitos, ¿ya? Así que vamos a ir analizándolos, vamos a ir conversándolo. ¿Y te parece si lo hacemos más o menos cronológicamente desde cuando una familia se pregunta ¿quiero ser familia acogida o no? ¿Cuáles son los mitos que se ven en esa primera etapa? A ver, primero yo creo que tiene que ver con si la familia va a estar o no preparada para ello. Muchas veces con las características de la familia, si pueden postular solitos o si necesitan estar casados, como pasa en el caso de la adopción, por ejemplo, que hay un cierto requisito con respecto de aquello, mayor facilidad para las personas que están casadas, que tienen conformada familia, que tienen hijos. Sin embargo, en el caso del acogimiento esto no es así. Entonces muchas veces hay temores con respecto a aquello. Vamos por uno. Yo siempre me recuerdo de cuando parte gente preguntando si pueden acoger. De hecho, pregunta, ¿es necesario estar casado? No, No es necesario. no es necesario. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? En este caso, ser mayor de 18 años, no tener antecedentes, justamente tener motivación para acoger a un niño. No importa si es que postulan solos, si es que tienen hijos, aunque sí se pide cierta experiencia con respecto de la crianza. Pero eso ¿Ya? se ve más bien en las evaluaciones, ¿cierto? Es que claro, en este caso, por ejemplo, un profesor, alguien que justamente ha estado con niños por bastante tiempo, igualmente tiene experiencia con respecto de los hábitos de los niños, las pautas de crianza, entonces Pero también podría ser. en pleno del mito, no es necesario estar casado. No es necesario. ¿Puede ser una persona sola? Puede ser. ¿Puede ser una mamá con una hija? Sí, también. ¿Ya? ¿Dos hermanas? También. ¿Un hombre solo? También. También puede ser. Todo depende de cómo salga la evaluación. Justamente. Porque en este caso tiene que también tener la disposición para poder ser evaluado, ver cuáles son sus capacidades para poder emprender este desafío del acogimiento. Ya, otra pregunta que siempre aparece, ¿y tengo que tener mucha plata? ¿Tengo que tener lucas para poder ser familia acogida? Sí, es una duda bastante frecuente, Sí, de por hecho. supuesto. En realidad no es que se requiera un alto monto, hay que tener una situación estable económicamente para poder, en cierta manera, solventar los gastos de alguien más en la familia. ¿Se incorporó alguien más a la casa? Exactamente, pero como de hecho te he escuchado decirlo a ti mismo muchas veces, es como justamente cuando llega un hijo y que con el mismo dinero de la familia hay que acomodar un poco las finanzas para poder solventar también los gastos de una persona más. Se puede, donde comen 4, comen 5. Claro, en ese aspecto tiene que ver más con ello, con una estabilidad, pero así como tenemos familias que tienen una situación económica bastante
sobresaliente. También tenemos familias que no tienen muchos recursos económicos y que también están acogiendo actualmente. De hecho, derechamente son personas de escasos recursos y que tienen acogimientos a su cargo. Exactamente. O sea, en el fondo no importa cuánto sea el sueldo o los ingresos que tenga una familia, lo que sí importa es que sea un ingreso estable en el tiempo que permita proyectar un acogimiento. Exactamente. Me parece muy bien. Sigamos con los mitos. En esta etapa de la postulación, las familias también preguntan, ¿de verdad que esto se demora tanto? Y cuando pasa el tiempo después, ¿me van a pasar un catálogo yo para elegir qué niño voy a acoger? Claro. En este caso, nosotros tenemos varias diferencias con respecto de lo que tiene que ver con el proceso de adopción. Nosotros lo que hacemos es ver primero las capacidades de la familia con respecto de su perfil, por decirlo de alguna manera, una vez que ya se le evalúa. Y también tenemos que ver cuáles son los niños que en cierta manera tenemos con necesidad de acogimiento, cuáles son las necesidades de estos niños, porque cada uno es distinto, y tratar de emparejar lo mejor posible cuál es el perfil de niño que se ajusta mejor al perfil de esta familia, de capacidades de esta familia. Cuando hacemos eso, le proponemos a la familia este acogimiento con estas características. Si la familia por ABC motivo no está de acuerdo o no se siente preparada, se le puede preparar nuevamente, capacitar para ello o definitivamente hacer un nuevo cambio, revisar nuevamente el perfil de otro niño y así se puede ir tratando de hacer que el acomodo sea lo mejor posible para que la adaptación de ese niño durante el acogimiento sea lo mejor para el niño. Perfecto. ¿Tú detectaste más mitos en la etapa de postulación? En este caso, por ejemplo, las personas que son de la comunidad LGBTIQA+, muchas veces es como, yo soy lesbiana, vivo con mi pareja, tengo algunas dudas de si puedo yo acoger. En este caso no es un inconveniente, por ejemplo. Sí se puede. Sí se puede. Perfecto. ¿Algún otro mito? Respecto de lo que tiene que ver con el perfil de los niños. Muchos tienen como este perfil en su mente de los jóvenes infractores de ley, que también en algún momento fue parte de Senami. Uh-huh. Entonces se hizo esta distinción entre ambas partes, el área proteccional de este servicio. Que son los niños que han sido vulnerados. Que son los niños que han sido vulnerados y que son a los que estamos enfocados en este caso, y los jóvenes infractores de ley. Claro. Si bien dentro de lo que tiene que ver con los niños que están siendo en este caso parte del área de protección, que es lo que manejamos nosotros, hay algunos chicos con dificultades a nivel conductual, es decir, que se portan mal o que algunas veces dicen mentiras. Todas esas son manifestaciones del daño emocional que ellos traen producto de las vulneraciones que tienen, de las que han sido víctimas en realidad. Pero son solamente una parte. Así como el daño se manifiesta con problemas de conducta, también se manifiesta con problemas emocionales, con dificultades a nivel físico muchas veces, déficits a nivel cognitivo, a nivel social, de no saber cómo resolver algunos problemas que para otros pueden ser sencillos, de hábitos, de higiene, de hábitos en general, que no fueron aprendidos en etapas anteriores, porque justamente no había alguien que estuviese ahí constantemente reforzando. Pero aquí el mito que estamos tratando de definir y de desmentir en este caso, es que los niños que van a llegar a la casa del acogedor pueden ser infractores de ley. Eso no es así, lo que no significa que no puedan venir con dificultad o que no puedan expresar dificultades, como decías tú, conductuales, emocionales, que tienen que ver con el haber sido víctima de vulneraciones graves. Claro. En este caso, claro, son perfiles distintos, porque están, de hecho, en ramas distintas del gobierno, sí, del Estado. Del Estado ahora. Porque antes, si bien Senam se encargaba de ello, tenía igualmente diferenciadas estas partes, ahora lo están aún más.
Con ministerios distintos. Con ministerios distintos. Exactamente. Continuemos. Pasemos a la etapa ya, entiendo, ¿terminamos con la etapa de postulación o te queda algún mito por ahí? Ya pasemos, entonces, ¿qué nos traes para ver en ya la etapa del acogimiento como tal? ¿Cuáles son los mitos que tú has detectado que surgen en el trabajo que se hace aquí en la provincia de Choapa o también a través de la lectura de lo que sucede en el resto del país y del mundo? Muchos tienen que ver con cuánto tiempo van a acoger, Ya. con el proceso de adaptación de los niños al acogimiento propiamente tal y con el proceso de desvinculación, que es una de las cosas que muchos traen miedo desde antes y que durante el proceso de acogimiento también es algo que se menciona bastante. Vamos a dejar la desvinculación para la parte final del podcast y vamos con los mitos que aparecen en el proceso de adaptación, que es cuando el pequeño, la pequeña llega a la casa que lo está acogiendo y ¿cuáles son esos mitos que suceden ahí? Sí, algunos de ellos tienen que ver con la mantención a nivel económico, inclusive de los niños. Así como tengo yo que inscribirlo en el colegio al que va a llegar cuando se cambie conmigo, tengo yo que inscribirlo en la red de salud, y que de hecho, sí, ambas. Claro. La idea es que si es que van a si se cambian de comuna, vayan a un establecimiento que esté cerca y que les sea más factible a los cuidadores el poder llevar un monitoreo del proceso educativo de los niños, como también a nivel de salud, para que puedan asistir a esos controles como corresponde. Ahora, si están en el mismo lugar, se asume, no sé, como apoderado en el colegio, me imagino, como tutor en el tema de salud. ¿Por ahí va la cosa? Justamente porque eso cuando es en la misma comuna, pero muchas veces, claro. Sobre todo si lo pensamos acá en el Choapa, muchos chicos, por ejemplo, que son de Canela, que son de Huentelauquén, que son áreas más retiradas, Quilimarí, por ejemplo, la mayoría de las familias que tenemos son de áreas más centrales. Claro. Los vilos. De los sectores urbanos, claro. Los sectores más urbanos. Y por lo mismo, sería ideal poder contar con familias que estén en cada territorio, pero lamentablemente, de momento, tenemos familias principalmente en Illapel y Los Vilos. Claro. No tanto así en Salamanca, en Canela, que generan que los niños que son separados de sus padres en otras comunas tengan que trasladarse para poder estar con estas familias. Claro. Entonces eso implica un cambio de colegio, de territorio, de amigos, en este caso también de los servicios. Entonces los cuidadores tienen que justamente hacer la inscripción en los colegios correspondientes a su territorio y también a los centros de salud. Como equipo acá de FAE podemos ayudarles en aquellas gestiones, viendo los cupos, quizá revisando con el tribunal en caso de que no haya cupo en alguno de los centros de la comuna, en los municipales por lo menos, como para poder gestionarlo a través del tribunal, pero la idea es que la familia pueda ver lo que a ellos también les es más conveniente. Estamos en el video podcast Juégatela por un niño, conversando con la psicóloga Raquel Ampuero y estamos hablando sobre los mitos del acogimiento. ¿Ya? Tú recién mencionabas mencionaste la palabra mantención, ¿ya? Y la mantención también aparece otra duda siempre. ¿Y el Estado se pone con lucas, se pone con plata, me ayuda con un subsidio, con algo para la mantención del niño? En este caso, justamente los programas FAE de familias de acogida tienen un monto de subvención que es entregado a las familias para la mantención de los niños. Y es un monto alto. Y es para el niño. Y es directamente enfocado en la mantención del niño. Por ejemplo, si el que se incorpore el niño a la familia implica que, no sé, tenga que comprarse una cama, se compra la cama con esa misma subvención. Si implica, por ejemplo, hacer adaptaciones, que pongamos en el caso de que sea un niño con algún tipo de discapacidad de movilidad, que en este caso, para que puedan instalar barras en la casa, para que puedan moverse con mayor libertad. La idea es que puedan hacer adaptaciones que igualmente les sean favorables al niño. A veces son cosas menores, como por ejemplo que el niño pueda adornar su pieza de manera que a él le sea más cómodo y que le haga sentir que es su pieza. Que es su pieza. Claro, claro. Oye, y cuando no hay esas necesidades, ¿se puede gastar en ropa, en comida, en ese tipo de cosas? Justamente.
cosas que le permitan a él subsistir y que le faciliten en cierta manera también a la familia el que el niño esté en la casa y pueda permanecer en el tiempo. Claro. Porque estamos hablando de acogimientos que duran, si es que son de urgencia, 2 a 3 meses, máximo 6 cuando se dificultan las cosas. Pero en un acogimiento regular se habla de 1 año y medio en general. Uh-huh. Bueno, y ahí venía el otro mito, po. ¿Cuánto tiempo voy a estar con este pequeño en mi casa? Justamente tiene que ver con eso, depende del tipo de familia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un acogimiento regular, hablamos de 1 año y medio. Quizá un poco menos, quizá un poco más, pero un par de meses de diferencia, 6 meses como mucho de diferencia, porque todo depende de cómo vaya la intervención a nivel individual y familiar, a nivel de origen de este niño. Si durante ese periodo de 1 año y medio, que es lo que tenemos más o menos previsto que el niño se mantenga en acogimiento, hay suficientes avances con la familia de origen con respecto de las situaciones que generaron la separación familiar, y se ve que se puede iniciar este acercamiento, este retorno a su familia de origen. Esto puede pasar un poco antes, si es un poco más difícil porque los padres no están disponibles, no atienden a la intervención o cualquier otro factor que haya dificultado la intervención con la familia de origen. Se tiene que buscar otro referente muchas veces, algún otro familiar que esté disponible, de familia extensa, abuelos, tíos o cualquier otro pariente que pueda hacerse cargo de los cuidados de manera permanente, o ver la posibilidad de susceptibilidad de adopción, que como hemos visto en podcasts anteriores y que lo mencionaba también la encargada de la unidad de familia hace un par de meses atrás, es un porcentaje bastante pequeño de los niños que están en acogimiento. Estamos en el video podcast Juégatela por un niño, analizando los mitos del acogimiento. Hemos revisado desde cuáles son los mitos que suceden al momento de postular, antes de ingresar al programa, cuáles son los mitos que se levantan cuando ya se está en acogimiento, y ahora vamos a la última etapa, que es el momento de la desvinculación. Una de las preguntas que siempre se repite, estimada Raquel, es: ¿el niño va a volver a la casa donde lo vulneraban, donde le hicieron daño? ¿Qué pasa si le vuelven a hacer daño ahí? Mira, en este caso es un sí y un no. ¿Por qué? Porque depende. En este caso, nosotros tenemos como fin último la restitución de la familia de este niño. Entonces procuramos hacer todo lo posible para que en el periodo de intervención con la familia de origen, este niño pueda volver con sus padres, que las situaciones que generaron la separación familiar puedan ser resueltas de alguna forma. Si esto no es posible porque las situaciones a nivel de familia de origen son demasiado complejas, porque o no atienden a la intervención, no generan cambios, o las situaciones a nivel de consumo, de salud mental, que a veces son más complicadas a nivel que requieren cambios a largo plazo y no permiten que la evaluación y la intervención con esta familia de origen generen los cambios necesarios para que podamos asegurar que no vuelva a pasar por vulneraciones con esa familia el niño. Entonces se buscan otras alternativas, como puede ser otro familiar, o si es que no hay disponibilidad de otros familiares, asegurarlo que pueda tener una familia estable en el tiempo, buscando una familia adoptiva. Perfecto, esos son los caminos. Esos son. Podría ser una familia extensa, una familia adoptiva, y entiendo que en algunos casos extremos, al menos por periodos, podría incluso llegar a una residencia. Justamente. Esas serían las 3 alternativas. Es la alternativa que menos queremos, es siempre la que se trata de no llegar a esa opción. Pero está. Es algo que ocurre. Sí, puede ocurrir. Y bueno, y el otro mito que siempre se genera en esta etapa es el que plantean los que están apostando por convertirse en cuidadores. ¿Y qué va a suceder si nosotros generamos vínculos? Si yo ya lo quiero, él me quiere a mí, ¿qué va a pasar ahí? ¿Le va a hacer daño al niño?
Mira, está justamente el miedo a que esto le haga daño al niño y también que le haga daño a la familia acogedora. Entonces, es un miedo que está fundado, que se entiende, es comprensible, pero justamente por eso el proceso es tan acompañado. Porque, en primer lugar, la familia desde que postula sabe que esto es un proceso transitorio, que por lo mismo la familia en cierta manera está preparada desde el inicio, inclusive desde antes de comenzar el acogimiento, de que en algún momento este niño se va a separar de ellos, va a dejar de vivir con ellos, lo que no implica que pierdan el contacto totalmente. Puede llegarse a algún acuerdo para que puedan seguir en contacto, pero sí es un miedo bastante latente en los cuidadores. Los niños, propiamente tal, ya con el hecho de haber sido separados de su familia de origen, han sufrido un daño emocional que se viene a sumar a las situaciones de vulneración por las que pasó. Claro. El daño producto de esta separación muchas veces se siente como un abandono por parte de la familia o de sensaciones de que no pertenecen a ningún lado, pero todo eso se va mejorando una vez que está dentro de esta familia acogida. Van volviendo a tener un sentido de pertenencia, de identidad, y no es que realmente se pierda todos esos avances en el niño cuando retorna a su familia de origen. Hay un continuo en cierta manera en su vida. Y saben desde antes los niños de que el fin último es que retornen con su familia. Y tú además manifestabas recién que los niños en general, la gran mayoría de los casos, tienen ganas de volver. Por ende ellos en general vuelven muy contentos. De hecho sí, porque justamente en los niños, incluso los que están en residencia, como dije en algún minuto, hay un deseo de retorno con sus padres, independiente de las situaciones que hayan pasado entre ellos. Y en el caso de los cuidadores propiamente tal, no vamos a decir que no van a pasar por un estrés, que no van a pasar por una situación que igualmente es triste muchas veces para ellos, de tener que dejar de vivir con el niño, de separarse de cierta manera, pero es una tristeza que no solamente es acompañada por un equipo, sino que también es una tristeza esperada por ellos. Ellos saben que en algún momento van a dejar de vivir con él y que tienen que en cierta manera esperar lo mejor del proceso de revinculación con la familia de origen. Es una tarea que es difícil, para la cual se los prepara desde el inicio, pero que no por eso vamos a desestimar todos los beneficios que tiene el acogimiento. Justamente. O sea, efectivamente hay cosas que no son la mejor situación, claro, pero el conjunto sí suma. Exactamente. De hecho, 2 de las familias con las que hemos hablado últimamente, que han dejado ya de acoger a un niño, nos mencionan que también, a pesar de todas las dificultades que pueden haber habido durante el acogimiento, a pesar de las dificultades que puedan haber tenido, incluso muchas veces las diferencias que hayan tenido con el programa, las diferencias que hayan tenido con otras instituciones con las que trabajan los niños, o con la misma familia de origen en cuanto a lo que tiene que ver con visitas y demás, todos los avances que han visto en los niños durante el periodo de acogimiento han valido la pena el realizarlo. Claro. Así es. Estimada Raquel, no sé si queda algún otro mito que analizar de esta última etapa, que es la de la desvinculación, cuando ya sucede la separación del niño para que ojalá se haya revinculado con su familia, o estamos para hacer un resumen ya de todos los mitos que analizamos en esta oportunidad. Yo creo que hay uno más que puede interesar a las familias, que tiene que ver justamente con si a este niño lo puede adoptar la
familia. Y que... Yo tengo una propuesta con eso, porque es un tema particular, es un tema que está cambiando la ley y lo vamos a dejar como duda para un próximo programa, para que lo analicemos en profundidad, porque de verdad es un tema novedoso y es un tema que está cambiando las reglas del juego, y que va a permitir efectivamente que haya gente que en algunos casos que son bien limitados, que no hay que generar expectativas, puedan efectivamente adoptar, pero vuelvo a insistir, creo que es un tema más largo que lo podríamos analizar en profundidad. Y me parece totalmente acertado que podamos darle más tiempo para que también, primero, no crear falsas expectativas en las familias que ya están acogiendo a algún niño, y tampoco generar una visión como negativa respecto del sistema y cómo está generándolo las instancias de adopción. Un ping-pong. ¿Puedo acoger solo? Sí. ¿Pueden parejas de la diversidad sexual acoger? Sí. ¿Periodos de adaptación son sencillos, son fáciles, son difíciles? No, son complejos, pero son acompañados, producto de lo mismo, para que pueda ser lo más favorable para la familia y para el niño que se acoge. Perfecto. La desvinculación, ¿el niño vuelve a donde se le vulneraba? A veces, pero cuando está ya la familia en un proceso terapéutico que pueda permitir que eso no vuelva a ocurrir, o que las probabilidades de que eso vuelva a ocurrir sean muy, muy bajas. ¿Va a doler cuando nos separemos, cuando termine el acogimiento? Inevitablemente, pero ese proceso es acompañado y esperado desde antes. Así que por lo mismo, el programa va a estar en cada paso acompañando a las familias desde su ingreso hasta que terminen el acogimiento. Eso sería el nuevo capítulo del podcast, del video podcast Juégatela por un niño. Pero lo más importante, si usted tiene dudas, si usted ha escuchado mito, comuníquese con nosotros. Acá abajo están nuestros números, lo hemos puesto durante todo el capítulo, porque lo mejor para resolver aquellas dudas es que nos pregunten y nosotros tendremos todos los datos para poder contestar a aquello. Muchas gracias, Raquel Ampuero, psicóloga del programa Familia de Acogida especializada de IAPEL. Muchas gracias, Gabriel. Y comentar una última cosita. Durante este mes de febrero vamos a estar haciendo campaña en las distintas comunas de acá de la provincia del Choapa, así que van a haber varios momentos en que vamos a estar en el territorio. Yo creo que los vamos a estar informando para que las familias también que estén interesadas en asistir a alguna de las actividades que vamos a programar puedan estar ahí para resolver sus dudas también. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo.